Bienvenidos a este viaje a través del misticismo y lo sobrenatural. En cada rincón del mundo se esconden relatos que despiertan nuestra imaginación y nos conectan con lo desconocido. Desde los densos bosques de Rumania hasta los misteriosos lagos de Suecia, pasando por las selvas del Amazonas y los lugares más remotos de la India, hoy exploraremos historias que han desafiado el paso del tiempo y la razón. Leyendas que nos hablan de guardianes ancestrales, espíritus inquietos y ciudades malditas que parecen no querer liberar sus secretos. Prepárate para sumergirte en un mundo donde la realidad y la fantasía se entrelazan. Un mundo lleno de espíritus guardianes, criaturas hambrientas, espectros y laberintos de misterio. Cada relato que escucharás ha viajado a través de generaciones, alimentando la curiosidad y el temor de quienes se atreven a escuchar. Así que acomódate. Atenúa las luces y acompáñanos mientras descubrimos la leyenda del Saburatorul, el guardián de los bosques de Rumania, el fantasma del agua, el Wendigo, la leyenda del Boto, Bangar, la ciudad maldita y otros relatos que estremecerán tus sentidos y te harán cuestionar la línea que separa lo natural de lo sobrenatural. ¿Estás listo para este viaje? Comencemos. El fantasma del agua, guardianes de los lagos suecos. En las tranquilas noches de verano, cuando la luna llena refleja su luz plateada en la superficie de los lagos y ríos de Suecia, algunos pescadores cuentan haber visto una figura emerger de las aguas. El fantasma del agua. Esta leyenda, transmitida de generación en generación, narra la existencia de un espíritu antiguo que habita en las profundidades de los cuerpos de agua del país. Su forma varía según los relatos. Algunos lo describen como un anciano envuelto en una neblina azulada, mientras que otros lo ven como una figura difusa que cambia constantemente. El fantasma del agua está ligado a antiguas historias de naufragios y tragedias. Se dice que en los tiempos antiguos, aquellos que morían en el agua no encontraban descanso y sus espíritus quedaban atrapados en las profundidades. Con el paso de los siglos, estos espíritus se fusionaron con las aguas y de ahí surgió la figura del fantasma. Los pescadores y marineros afirman que su aparición es un presagio de desastres venideros. Muchos aseguran haber visto al espíritu momentos antes de que se desatara una tormenta o un naufragio. En las aldeas cercanas a los lagos, las familias cuentan con amuletos y realizan rituales para apaciguar al fantasma del agua. Creen que si se le muestra respeto y se le ofrece tributo, él protegerá a los que navegan por los lagos. Sin embargo, hay quienes aseguran que el fantasma no busca proteger sino advertir. Relatos de encuentros con esta presencia describen una sensación de frío intenso y una tristeza profunda que envuelve a quien se cruza con él. Es como si el espíritu quisiera compartir el dolor de las tragedias pasadas, recordando a los vivos que el agua, aunque serena en apariencia, esconde un peligro latente. A lo largo de los siglos, los suecos han desarrollado un profundo respeto y temor por las aguas que rodean sus tierras. El mito del fantasma del agua se ha convertido en parte de la cultura sueca, recordando a las personas que los elementos naturales poseen una fuerza y un misterio que deben ser tratados con cautela. Aunque muchos consideran la leyenda como una superstición, los testimonios de quienes afirman haber visto al fantasma persisten. Para ellos es una prueba de que las tragedias del pasado nunca se desvanecen por completo, permanecen en la memoria de la tierra y de las aguas, manifestándose cuando menos se espera. La leyenda del fantasma del agua es un reflejo de la relación que las personas tienen con su entorno natural. En un país donde los lagos y ríos son abundantes, la figura de un espíritu acuático que protege o advierte encarna las dualidades de la naturaleza: belleza y peligro, vida y muerte. Los pescadores más viejos aseguran que, aunque uno se familiarice con las aguas, nunca se debe perder el respeto por ellas, pues el fantasma del agua siempre está al acecho, observando desde las profundidades y recordando a los mortales su fragilidad frente a los elementos. La leyenda del Saburatorul, el guardián de los bosques de Rumania. En las noches oscuras de los densos bosques de los Cárpatos, en Rumania, se cuenta la historia de una criatura mítica conocida como el Saburatorul. Esta figura ha sido parte del folclore rumano durante siglos y representa los miedos y misterios que rodean los bosques en la cultura local. El Saburatorul es descrito como un búho gigante, con ojos brillantes y plumas oscuras que se deslizan sigilosamente entre los árboles. Pero su capacidad más inquietante es su habilidad para cambiar de forma, adoptando diferentes apariencias según su necesidad. Los relatos cuentan que el Saburatorul puede hipnotizar a sus presas con su mirada, guiándolas hacia el interior del bosque donde se pierde todo rastro de ellas.
Los lugareños narran que en noches de luna llena se escuchan sus chillidos escalofriantes, un sonido que atraviesa la noche y despierta a quienes intentan dormir. Se dice que aquellos que se cruzan en su camino sienten una presencia que los observa desde la oscuridad, una sensación que eriza la piel y provoca un miedo inexplicable. Según la leyenda, el Saburatorul no es simplemente un depredador, sino también un guardián de los bosques. Los rumanos creen que esta criatura protege los bosques de aquellos que pretenden dañarlos o profanarlos. Es por esto que antes de entrar al bosque, muchos habitantes locales realizan rituales para pedir permiso al Saburatorul y evitar así provocar su ira. Para algunos, el Saburatorul es un espíritu antiguo, uno que ha habitado los bosques desde tiempos inmemoriales, vigilando y asegurándose de que la naturaleza mantenga su equilibrio. A pesar de la naturaleza temible de esta criatura, también existen historias que la retratan de forma más benévola. Algunos afirman que el Saburatorul puede actuar como un guía, ayudando a los viajeros perdidos a encontrar el camino de regreso. Sin embargo, esta ayuda solo se concede a aquellos que muestran respeto por el bosque y sus habitantes. A lo largo de los siglos, la leyenda del Saburatorul ha enseñado a las personas a respetar y temer la naturaleza, recordándoles que los bosques, aunque hermosos, también esconden secretos y peligros que no deben ser tomados a la ligera. La presencia del Saburatorul en el folclore rumano es un reflejo de la conexión que las personas tienen con la naturaleza y de cómo, a través de las historias, se transmiten enseñanzas y advertencias. Aunque muchos consideran la leyenda como una simple superstición, para quienes viven cerca de los bosques, el Saburatorul sigue siendo una realidad. Las sombras que se mueven entre los árboles, los sonidos misteriosos en la noche y la sensación de ser observado mantienen viva la creencia en este guardián de los bosques, un recordatorio de que en la naturaleza hay fuerzas que trascienden la comprensión humana. El Wendigo, el espíritu hambriento del norte. Entre los bosques y las regiones heladas del norte de América del Norte, especialmente en las zonas cercanas a los grandes lagos, surge una leyenda que hiela la sangre. Se trata del Wendigo, una criatura malévola y sobrenatural que ha sido parte del folclore de los pueblos indígenas de la región durante siglos. El Wendigo es descrito como un ser alto, delgado y esquelético, con ojos brillantes y dientes afilados que parecen listos para devorar todo a su paso. Su apariencia varía en diferentes relatos, pero siempre se le representa como algo monstruoso y aterrador, una presencia que inspira un miedo profundo e instintivo. Los relatos cuentan que el Wendigo es un espíritu que se alimenta de carne humana y que su hambre es insaciable. Aquellos que tienen la desgracia de encontrarse con esta criatura corren el riesgo de ser poseídos por ella. La leyenda dice que el Wendigo tiene la capacidad de corromper a las personas, transformándolas en seres insaciables que buscan saciar su hambre devorando a otros humanos. La historia del Wendigo es, por tanto, una advertencia contra el canibalismo y la pérdida de humanidad. Los pueblos indígenas narran que el Wendigo solía ser humano, alguien que, debido a las circunstancias extremas del invierno, fue llevado al límite y recurrió al canibalismo para sobrevivir. Al cruzar esa línea prohibida, se transformó en esta criatura malévola, condenada a vagar eternamente por los bosques, buscando nuevas víctimas para saciar su hambre. Los ancianos de las tribus cuentan estas historias para recordar a los jóvenes que, por muy desesperada que sea la situación, hay líneas que no deben cruzarse. Los cazadores y viajeros que se aventuran en las regiones salvajes del norte suelen llevar consigo amuletos y protección espiritual para evitar encontrarse con el Wendigo. Afirman que si escuchas un aullido en la noche o ves una sombra alta y delgada entre los árboles, debes correr y no mirar atrás, pues esa podría ser la señal de que el Wendigo está cerca. Aunque muchas personas consideran estas historias como simples mitos, hay quienes, al regresar de sus expediciones en los bosques, cuentan relatos de encuentros con una presencia oscura, una que provoca un miedo y desesperación tan intensos que parecen irreales. Para muchas tribus, el Wendigo no solo representa el miedo a lo sobrenatural, sino también una metáfora de la codicia humana y el deseo descontrolado. Es un símbolo de advertencia. Cuando permitimos que nuestros deseos se descontrolen, nos convertimos en algo monstruoso, incapaces de sentir empatía o compasión. Esta leyenda ha perdurado a lo largo de los siglos, inspirando numerosas historias de terror y relatos en la cultura contemporánea, sirviendo como un recordatorio del peligro que reside tanto en el mundo exterior como en lo profundo del alma humana. La leyenda del Boto, el seductor del Amazonas. En las profundidades del Amazonas existe una leyenda fascinante que ha sido transmitida de generación en generación por los pueblos indígenas de la región. Se trata del Boto, también conocido como el delfín rosado del Amazonas.
Aunque en la vida real el boto es un mamífero acuático amigable, la leyenda lo retrata como una criatura mágica con habilidades sorprendentes. La historia cuenta que durante las noches de luna llena, el boto se transforma en un hombre apuesto y vestido de blanco, que sale del río para seducir a las mujeres que se encuentran cerca de las orillas. El boto es conocido por su encanto irresistible y su habilidad para tocar música, que utiliza para atraer a las mujeres solteras. La leyenda dice que después de pasar una noche apasionada con ellas, el boto desaparece al amanecer, regresando a las aguas del río y dejando a las mujeres embarazadas y con el corazón roto. Los ancianos de las comunidades amazónicas advierten a las jóvenes que no se acerquen al río durante las noches de luna llena, pues podrían caer bajo el hechizo del misterioso delfín. El boto es un símbolo de la naturaleza en su forma más enigmática y cautivadora. Al mismo tiempo, la leyenda funciona como una explicación para los nacimientos misteriosos y como una advertencia sobre los peligros de las tentaciones nocturnas. Los pueblos de la Amazonia celebran rituales y ceremonias para honrar a los espíritus del río y protegerse del boto. A pesar de la naturaleza mítica de la historia, algunos lugareños afirman haber visto al hombre vestido de blanco a la orilla del río, de pie, bajo la luz de la luna, antes de sumergirse de nuevo en las profundidades acuáticas. La leyenda del boto resalta la conexión que las comunidades indígenas tienen con su entorno y cómo utilizan las historias para explicar y advertir sobre los peligros de la naturaleza. A día de hoy, los turistas que visitan el Amazonas son a menudo cautivados por estos relatos, maravillándose ante la riqueza cultural de la región. Sin embargo, para quienes viven en el Amazonas, el boto es algo más que una simple leyenda. Es un recordatorio constante del poder y el misterio que el río alberga, y de cómo la vida y la magia se entrelazan en este vasto y exuberante entorno. Bangar, la ciudad maldita de la India. En el estado de Rajasthan, India, se encuentra una ciudad antigua y en ruinas que ha sido llamada uno de los lugares más embrujados del país. Bangar fue una vez una próspera ciudad, hasta que, según la leyenda, cayó bajo una poderosa maldición que condenó a sus habitantes y la llevó a la ruina. La historia cuenta que una seta que vivía en la zona se enamoró perdidamente de la princesa de Bangar. Al ser rechazado por ella, el asceta lanzó una maldición sobre la ciudad, condenándola a la desolación y el olvido. Desde ese día, se dice que Bangar quedó maldita y que los espíritus de aquellos que murieron bajo la maldición todavía vagan por la ciudad. Los visitantes que se atreven a entrar después del anochecer afirman sentir una presencia extraña y pesada, además de escuchar voces susurrantes y risas escalofriantes que parecen surgir de entre las ruinas. Las autoridades indias, conscientes de la leyenda y de los posibles peligros, han prohibido la entrada a Bangar después del atardecer, lo que no ha hecho más que aumentar su reputación como un lugar embrujado. El misterio que rodea Bangar ha atraído a numerosos turistas y curiosos, además de ser objeto de investigaciones paranormales. Los relatos de fenómenos inexplicables han circulado durante años, y aunque muchos intentan dar explicaciones lógicas a lo que ocurre en la ciudad, la atmósfera sombría y el sentido de maldición que la envuelve son innegables. La leyenda de Bangar no solo habla de amor y rechazo, sino también del poder de las palabras y las maldiciones que en ciertas circunstancias parecen perdurar en el tiempo y marcar lugares para siempre. Algunos lugareños creen que la maldición solo será levantada cuando el alma de la seta encuentre la paz. Mientras tanto, Bangar se mantiene en silencio, con sus edificios en ruinas y sus pasillos vacíos, como si estuviera esperando que alguien descubra la verdad detrás de su oscura historia. Para muchos, visitar Bangar es más que una simple excursión. Es un encuentro con el pasado, con la tragedia y con el misterioso mundo de lo sobrenatural que todavía persiste en los rincones olvidados del mundo. La Mansión Winchester, un laberinto de espíritus. En San José, California, se levanta una construcción que ha fascinado y aterrorizado a generaciones enteras, la Mansión Winchester. Su historia es tan compleja y retorcida como la estructura misma de la casa. Todo comenzó con Sarah Winchester, la viuda del magnate de los rifles Winchester, quien heredó una inmensa fortuna tras la muerte de su esposo e hija. La tragedia marcó profundamente su vida, llevándola a buscar consuelo en el mundo espiritual. Según se dice, fue durante una de estas sesiones con un médium que Sarah recibió un mensaje que cambiaría el rumbo de su vida. El espíritu que supuestamente se comunicó con ella le advirtió que la fortuna de los Winchester estaba manchada por la sangre de las personas que habían muerto a causa de los rifles fabricados por la empresa familiar. La única manera de apaciguar a estos espíritus y escapar de la maldición sería construyendo una casa sin fin, un lugar donde los fantasmas jamás pudieran encontrarla.
Convencida de este destino, Sarah se mudó al oeste y compró una casa de campo de 8 habitaciones. Lo que ocurrió después se convirtió en una de las leyendas más misteriosas de los Estados Unidos. Durante 38 años, día y noche, la construcción de la mansión Winchester no se detuvo. Sarah contrató a equipos enteros de carpinteros y albañiles, quienes trabajaban sin descanso siguiendo sus órdenes. La casa se expandió de forma caótica y laberíntica, como si obedeciera a un plan irracional. Pasadizos secretos, puertas que no conducen a ninguna parte, escaleras que se cortan abruptamente en el techo y habitaciones ocultas conforman la estructura de esta mansión, que se ha convertido en un auténtico laberinto. La explicación que muchos dan es que Sarah construía la casa de esta forma para confundir a los espíritus que la acosaban. Creía que al crear un laberinto de pasillos y habitaciones, los fantasmas que buscaban venganza no serían capaces de encontrarla. A día de hoy, algunos guías turísticos aseguran que los visitantes que recorren la casa sienten una presencia, un aire frío que parece envolverlos, o incluso aseguran escuchar susurros en los rincones oscuros de los pasillos. La mansión Winchester se ha convertido en un ícono de lo sobrenatural, y muchas personas la visitan buscando experimentar algún tipo de encuentro paranormal. Los investigadores del misterio y lo oculto consideran la casa como uno de los lugares más activos espiritualmente. Algunos de los relatos más impactantes incluyen apariciones de figuras que parecen ser trabajadores antiguos, quienes habrían muerto mientras construían la casa, así como sombras que se mueven por las habitaciones vacías. Pero más allá de los fantasmas, la historia de Sarah Winchester y su obsesión por la construcción incesante es un testimonio de la influencia de la culpa y el dolor. La casa, en cierto modo, refleja la mente de una mujer atormentada, atrapada en un laberinto de su propia creación. Cada rincón, cada puerta falsa y cada escalera sin sentido hablan de una búsqueda desesperada por escapar de un destino que en su mente ya estaba sellado. Sarah falleció en 1922, dejando la casa inconclusa, y desde entonces la mansión Winchester permanece como un enigma, un recordatorio de cómo la superstición y el miedo pueden tomar el control de nuestras vidas.